Bienvenidos a todos a un nuevo caso. Pónganse cómodos, que comenzamos. Antes que nada, invitarlos a que vayan a buscar algo para botanear. Yo voy a comer unos taquitos con cola. Pongan pausa, aquí los esperamos. Los primeros años de su vida, Ruth los vivió con su madre. Cuando Ruth tenía 13 años y su hermana tenía 16 años, la madre de ambas se las lleva a vivir con su papá. No se sabe muy bien por qué, pero así sucedió. Quien en esa época vivía en Colombia, al igual que es la mamá de Ruth. Estaban separados, pero los dos vivían en Colombia. El papá de Ruth se llama David Lazo. Su vida, la vida de Ruth y de su hermana, cambió totalmente. Comienza a vivir un suplicio al lado de su padre. David empieza a abusar íntimamente de su hija de 16 años, por lo que ella quería independizarse, vivir lejos de su papá, pero no se sabe qué pasó. Simplemente ella fue encontrada sin vida y en circunstancias muy extrañas. Pero eso nunca lo investigaron bien las autoridades. Sí, nada más que como Ruth vivía ahí, Ruth siempre pensó que su padre había sido el culpable de que su hermana perdiera la vida. Y es por eso que desde entonces ella le tenía mucho miedo a su padre, y ese temor fue lo que le facilitó a David el abusar de Ruth íntimamente de todas las formas que él quiso, porque el miedo la paralizaba. Por eso, a pesar de todos los abusos, Ruth permanecía en silencio. Por más de 20 años ella estuvo viviendo de esta manera. Todos estos años tuvieron una relación incestuosa en la que Ruth no estaba muy de acuerdo, no estaba de acuerdo en absoluto, pero tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de que David le quitara la vida, como ella pensaba que David le había quitado la vida a su hermana. A lo largo de estos 20 años, ellos tuvieron 2 hijos. Ellos se mudan de Colombia a Venezuela en busca de una mejor vida económica. Fueron a vivir a la frontera del estado de Táchira, pero su vida tampoco cambió mucho. Siguieron viviendo con escasos recursos, ya que el trabajo en el que él estaba pues no le daba mucho dinero. Aún así, él nunca le permitió a Ruth que trabajara, que estudiara, que hiciera algo para ganar dinero. Nunca se lo permitió. Y entonces pues eran totalmente dependientes de él, porque él pues prefería la situación así para mantener un control sobre ella y sobre su familia, sobre sus hijos. Pero había algo a lo que Ruth le tenía más miedo, y eso era que su pequeña hija viviera el mismo suplicio que ella vivía, o peor, que encontrara un trágico final como lo hizo su hermana, en manos de su padre. Estaba demasiado asustada, no sabía bien qué hacer o cómo impedir que David le hiciera daño a su hija, que le hiciera lo mismo que le hizo a ella. Fue entonces cuando Ruth notó que la violencia en su hogar iba creciendo cada vez más, y ella todavía no podía tomar una decisión de qué hacer, pero al ver que la violencia en su hogar aumentaba rápidamente, pues ella decide poner una denuncia y así también proteger a su pequeña,
para que la vida de su hija fuera diferente a la suya, aunque esto significara arriesgar su propia vida. Así que en el 2020 Ruth le dijo a David que no seguiría con él, que no vivirían más como pareja, pero esto a David solo le supo como un reto y mantuvo el control sobre sus hijos, pero en especial sobre su hija. Así llegó abril del 2020, que fue entonces cuando Ruth decide acudir al municipio de Bolívar, Táchira, y acudir al sistema de protección al niño y al adolescente. Esto lo hizo para alejar a su hija de su padre, para protegerla de las perversiones de David, por lo que ella tuvo que relatar todos los abusos que había sufrido a lo largo de su vida por parte de David, su padre y abuelo de sus hijos. El personal de la institución, al conocer los detalles de la vida de Ruth, le ofrecieron apoyo y la ayuda de una psicóloga para ella y para sus hijos. También le aconsejaron poner una orden de alejamiento para que él no pudiera acercarse a la niña. Ella sabía que esto era lo mejor, pero también tenía muchas inseguridades, pues ella nunca había trabajado. Tendría que hacerse cargo de los gastos, porque si ella ponía una denuncia de orden de alejamiento, ella tendría que mudarse de la casa con sus hijos. Y ella prácticamente estaba sola, estaba llena de miedo, y también se los hizo saber al personal de esa institución. Estuvo acudiendo a algunas sesiones del sistema, pero dejó de ir. Ella deja de ir, el personal se preocupa por lo que les puede haber sucedido, van a la casa de ellos, la encuentran con salud, y les reiteró que le tenía mucho miedo a David, que no iba a hacer nada. Pero al ver ellos todo eso, pues ellos dijeron, ya fuimos, nosotros podemos poner por nuestra cuenta la orden de alejamiento en contra de David, y así lo hicieron. Ruth tuvo que irse a vivir a otra parte, así que se fue a vivir con su madre de regreso a Colombia. Y con otros familiares que vivían con su madre en la misma situación, muy desgastada la economía. La casa era muy pequeña y todos tenían que contribuir económicamente en el hogar. Así que Ruth comenzó a aprender a ser modista, pero bueno, pues por lo menos la apoyaron para que aprendiera este oficio. Y pronto comenzó a tener ingresos. Solo que estos ingresos eran muy pocos, no eran suficientes para cubrir las necesidades de sus 2 hijos, por lo que ella comienza a incumplir y tiene comunicación con David, el padre de sus hijos, para que le ayudara con la manutención de sus hijos. Les llevaba a los niños para que los viera, pues con la esperanza, ¿verdad?, de que las cosas salieran mejor con la ayuda de él, económica, solo económica. Pero David quería que regresaran a vivir con él, así que iba a casa de Ruth a la hora que él quisiera, solo para molestarla, tanto así que tuvo que intervenir de nuevo el Consejo de Protección para que David ya no se acercara a su familia. Así fue como todos supieron que Ruth era pareja de su padre. Los representantes del sistema de protección de menores le aconsejaron que denunciara a David con el Ministerio de la Mujer y el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalistas del estado de Táchira, pero ella no quiso. Dijo que tenía mucho miedo de cómo reaccionaría David. Ella solo quería alejarlo de su vida, pero no se atrevía a denunciarlo, por lo que él podría hacer en su contra cuando supiera que lo denunció. El sistema fue muy paciente con ella, pues sabían que Ruth había sido abusada por muchos años y sabían
que por eso estaba llena de miedos, de inseguridades, y creyeron que con el tiempo y la ayuda psicológica ella se sentiría menos temerosa y podría denunciar a David. Lo que ellos no se pusieron a pensar es que la ayuda económica es muy importante a una mujer así, que la han atado y que la han amordazado, que no puede ser independiente de la noche a la mañana, pero sí puede dejarlo de la noche a la mañana. Para ellos es injusto cómo es tratada una persona en esa situación. Y pues así pasaron 6 meses, cuando ella les dijo que ya no necesitaba de su ayuda, que por favor ya lo dejaran así. Todos sabían que esa reacción era porque ella seguía teniendo mucho miedo, pero si ella dejó de asistir a las reuniones, dejó de ir con el psicólogo, no los dejaba entrar a su casa, ni se comunicaba con ellos, pues claro que no lo hacía porque ella no sentía el apoyo que ella necesitaba. Sí le daban parte de lo que necesitaba, pero no necesitaba todo el apoyo. Pues ellos ya no pudieron hacer nada y así dijeron, ni modo, hay que ver cómo le hace porque aquí no se ayuda económicamente, se da todo el apoyo moral del mundo, económico no. Así llegó el 2021, su hijo siempre estuvo apoyándola en todo lo que él podía. La acompañaba a todas partes, incluso la acompañaba a recoger el dinero que David le daba para manutención de sus hijos. David, por su parte, estaba muy enojado porque Ruth se negaba a llevar a su pequeña hija con David. Pero, para desgracia de Ruth, en la casa donde ella vivía con sus hijos, tuvieron una falla eléctrica grande y no sabían hasta cuándo podrían arreglarlo. Esto a ella le afectaba y le afectaba muchísimo, ya que necesitaba la electricidad para su máquina de coser, porque ese era su único ingreso económico. No sé cómo David supo de esta situación, por lo que le dijo a Ruth que fuera por dinero para que pudieran arreglar esa falla eléctrica. Pero él ya tenía planeada otra situación. Para ir a la casa de Ruth, ella tenía que pasar por un camino muy estrecho y oscuro llamado Juan Frío, de Colombia a Venezuela. Cuando Ruth llegó a casa de David, él le dijo que lo que él quería era hablar con ella. Pero Ruth ya no quería hablar con él, ya no quería saber nada de su padre. Ya no quería nada de él. Porque pues ella se dio cuenta que le tendió una trampa, que no le iba a dar dinero y que solo quería manipularla. La ayuda psicológica le había ayudado un poquito a darse cuenta de estas cosas, pero pues se enojó. Y pues David solo le dijo que él quería ir a vivir a la casa que ella compartía con sus familiares. Ruth obviamente se negó, pero él le dijo que un día él solo iba a llegar y se iba a meter a la casa, y que ella no sería capaz de decirle nada por sus hijos. Ella se fue de la casa de David, iba muy enojada, iba asustada, iba desesperada, frustrada. Le envía mensajes de voz a su tía, con la que vivían, explicándole todo lo que había sucedido en casa de David, todo lo que le había dicho, y le dijo que se iría caminando porque no tenía dinero ni para el autobús. No traía consigo ni un solo centavo. Más tarde, cuando ella estaba llegando al sendero de Juan Frío, del lado colombiano, Ruth le pide a su tía que mande a su hijo con el teléfono de su sobrino para que le alumbrara el camino, ya que este camino era muy oscuro, y que le diera compañía de regreso porque pues ya era muy tarde. La tía de Ruth manda al hijo de ella, pero también manda a su sobrino para que le hicieran compañía a los dos muchachos. Le envía unos mensajes, Ruth le envía unos mensajes a su tía diciéndole que ya estaba llegando al camino de tierra y que se estaba quedando sin batería, por lo que no podría responderles ningún otro mensaje.
Lo que Ruth no sabía es que David ya estaba por ahí esperándola, ya que cuando Ruth salió de su casa, él se quedó lleno de ira, súper enojado, y de rato salió en su moto, y obvio llegó al camino de tierra mucho antes que Ruth, y se quedó ahí, agazapado, escondido, esperando a que llegara Ruth. Cuando Ruth llega, él la detiene para atacarla con un cuchillo. Los muchachos iban de camino, iban muy cerca ya, tanto que escucharon los gritos de Ruth y corrieron para encontrarla, pero cuando ellos llegaron, Ruth estaba tirada inconsciente en un charco de sangre. Vieron a David y David se sorprendió, pero se fue, caminó rápidamente y mientras se iba les gritó que la llevaran a un hospital y que eso le pasaba por andar con otro. Y solo se fue corriendo, ya no supieron más de él. Los muchachos empezaron a gritar pidiendo ayuda. Varias personas que estaban por ahí escucharon y llamaron a la policía. Al poco tiempo, las patrullas de la policía municipal de Jujutla llegaron para encontrar a Ruth, solo que sin vida. Y los muchachos estaban desesperados, estaban frustrados, estaban llorando, estaban en un estado muy comprensible por lo que sucedió. Les dijeron que fueran a su casa, que se tranquilizaran, que fueran a su casa y que platicaran lo que había sucedido. La tía de Ruth fue a la policía y les dio todos los audios que tenía de la conversación que tuvo con Ruth. Con todas las pruebas recabadas, a los 2 días se gira una orden de captura en contra de David. Pero él estuvo prófugo por 12 días, solo que pues era una persona de escasos recursos, así es que no tenía mucho que hacer. A los 12 días él mismo se entrega a la policía de Colombia. Cuando se entregó tenía 56 años. Y les dijo que le había quitado la vida a su pareja. También les explicó que su pareja era su hija. El hombre fue puesto bajo custodia policial y al día siguiente David fue presentado ante el juez. Cuando le preguntó el juez si acepta los cargos, David respondió fuerte y claro que sí los aceptaba. Y esto pues acortó mucho el proceso y en este momento, actualmente, hoy en día, él está esperando en prisión que le den su sentencia. Esto es toda la información que encontré en internet. Espero que les haya gustado o haya entretenido la investigación sobre el caso. Y de todo corazón deseo que tengan bonito día, tarde o noche. No olviden dejar su like, su comentario, darle a la campanita, compartir el video con quienes saben que les gustan estos temas. Se los agradezco de corazón. Hasta el próximo crimen.